Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de fuerza de rozamiento, que puede ser el estático o puede ser el cinético, que también se llama dinámico. O sea, es estático y cinético, pero el cinético también se le conoce dinámico. Aquí se le llama estático porque permanece, digamos, en equilibrio, no se mueve. Y cinético es lo contrario. O sea que hay movimiento, se supone que va a haber una fuerza. Esa fuerza va a ser contraria a la fuerza que yo le voy a aplicar. Ahorita vamos a ver cómo está ese asunto. O cinético o dinámico, que es lo contrario a... Se puede llamar cinético o dinámico, que es lo contrario a estático. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, tenemos que ver qué situación tenemos en este problema. O sea, en el tema este, ¿qué es esto de fuerza de rozamiento? O también se conoce como fuerza de fricción. Ustedes saben que la fricción se ejerce entre dos cuerpos, ¿sí? Digamos, si empiezan ustedes a tocar un cuerpo con otro, y hace mi dedo con la pluma, la empiezo a tallar, voy a generar fricción o rozamiento. Entonces vamos a comenzar con algo que se le conoce, que para ustedes va a ser nuevo, que se le llama DCL. ¿Qué significa ese DCL? Y te les explico. Se llama diagrama se le conoce como, es conocido como diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes en la vida cotidiana tienen algunas fuerzas interactuando en un objeto, en un carro, en un choque, lo que ustedes quieran, en una estructura de acero, una estructura de concreto, en un movimiento de péndulos, lo que ustedes vean, yo debo representarlo en el eje X y Y que todos conocemos, y se representa con las fuerzas que interactúan, o sea, las fuerzas que involucran a ese sistema. Por ejemplo, voy a poner la situación de que tengamos una cajita literal así, tal cual, un bloque de madera, lo que sea. Bueno, esa caja que está ahí, vamos a suponer que es de madera. Y esa caja está interactuando en una mesa que es de madera. Está apoyada, entonces es madera con madera. Ok. Si yo agarro esa caja, acuérdense que estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que interactúan, si suponemos que hay una fuerza que la está jalando, ya sea ustedes que estén jalando esa caja o algo, o que la estén empujando de acá para acá, ¿sí? Pues resulta que como aquí va a haber en esta parte, en la parte de entre la mesa y el bloque, en esta parte, va a haber rozamiento, va a haber fricción, va a haber contacto entre dos superficies, entre dos materiales, que es la madera del bloque con la madera de la mesa, o donde está apoyada. Entonces aquí va a haber una fricción, va a haber un contacto. Entonces esa parte que está ahí es muy importante. Pues resulta que va a haber una fuerza. Si yo empujo hacia la derecha, va a haber una fuerza contraria hacia la izquierda, que se va a poner en movimiento. Ojo con esa palabra, con esa frase. Esta fuerza que interactúa hacia la derecha, ya sea empujando o que la esté jalando de este lado, o que alguien la esté empujando de aquí para acá, esta fuerza, va a haber una fuerza contraria siempre, siempre contraria, que se va a poner al movimiento. Si yo estoy yéndome para allá, hay una que se va a poner al movimiento que va a ser contraria, se llama fuerza de rozamiento. Se dibuja así, la F. Es como una F alargadita, esta FR, fuerza de rozamiento. ¿Qué vamos a poner? Se llama fuerza o de fricción de rozamiento. Esa fuerza que está ahí contraria es la que ejerce un movimiento diferente al que yo estoy aplicando. O sea, si voy hacia la derecha, ese lo hace hacia la izquierda. Pues resulta que mi diagrama de cuerpo libre, que estoy interactuando, no nomás actúa eso. Actúa otra fuerza, que está en la pura mitad, aquí en la pura mitad siempre, que se le llama centro de gravedad o centroide. De todas las figuras tenemos un centro de gravedad.
En un rectángulo es el puro centro, la mitad y la mitad de la base. La mitad de la altura, esa es la altura, su mitad, y la mitad de la base, su mitad. Entonces aquí, en este punto está el centro. En ese punto va a actuar el propio peso hacia abajo, el propio peso del objeto. Siempre, todos los cuerpos van a tener su propio peso, siempre. Se van a estar familiarizando con ello. ¿Qué le vamos a llamar W? Que acuérdense que con la segunda ley de Newton se calcula como la masa por la gravedad. ¿Sí? Pero también siempre va a haber, siempre, esto es nuevo para ustedes, va a haber una fuerza que se oponga al peso. Va a ser, esa fuerza ahorita la vamos a poner, va a ser hacia arriba. Pero esa fuerza no siempre va, bueno, te lo digo, va hacia arriba. Le vamos a llamar N. No es de Newton, se llama normal. ¿Ok? Entonces, esta fuerza, si por ejemplo el movimiento es así, su fuerza va a ser siempre perpendicular a ella. O sea, de aquí, acá, el ángulo que hay de 90 grados. Si el movimiento es así, o sea, porque puede que sea inclinado, su perpendicular va a ser esta. O sea, estos son 90 grados. ¿Sí? Si su movimiento es así, su perpendicular va a ser la normal. Entonces, este es así, entonces su perpendicular va a ser esta. Obviamente, dentro del objeto, ¿no? El puro centro. Se van a ir familiarizando, les digo. Esto porque apenas lo vamos analizando. Entonces, aquí yo establezco un sistema de ejes coordenados. De hecho, lo tuve que haber establecido desde el principio. Que este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Me conviene que pase por el puro centro. Siempre uso una distribución de ejes para ver cómo queda el diagrama. El plano cartesiano. Me conviene que sea ahí. Siempre. En el puro centro. Entonces vamos a definir qué es cada cosa. Dijimos que N no es Newton esta vez, significa normal. Y es una fuerza, de todos modos, lo voy a llamar fuerza. También se mide en Newton, pero no la van a confundir los Newton con la normal. Aunque la normal se mide en Newton, son completamente diferentes, ¿no? Bueno, lo repito. Para partir con este tema tenemos un objeto, un bloque, el que sea, ya sea de madera, de lo que sea, porque pueden hacer diferentes materiales, y hay movimiento en el eje horizontal, quiere decir que va a haber una aceleración. Si yo empujo el bloque hacia la derecha, va a haber una fuerza que se interactúa entre los dos materiales. De hecho, debería estar aquí abajo esa fuerza, pero la podemos poner en el medio. No pasa nada, la vamos a calcular. Una fuerza aquí que se opone al movimiento. Si esa va para acá, esta va para acá, que se llama fuerza de rozamiento de fricción. Esa fuerza de rozamiento tiene mucho que ver con los materiales que están interactuando. Por ejemplo, si es liso el material, pues es más fácil desplazarse. Pero si el material es rugoso, es un poco más difícil de que esta fuerza se ejerza, porque va a haber aquí una interacción más fuerte, un rozamiento. Entonces, el propio peso del objeto siempre va a ir perpendicular al objeto, hacia abajo. Y siempre va a haber una normal, eso siempre va a ir, que es perpendicular al movimiento. Si el movimiento va para allá, esto es perpendicular, o sea que ejerce 90 grados, va hacia arriba. Entonces vamos a escribir un poquito del tema este. Entonces, lo que hemos dicho, pues es para poder partir de lo que es esta situación, tenemos que partir de un diagrama de cuerpo libre para saber cómo está la cosa. Déjeme bajarle la... Dice, siempre que se requiere, es lo que platiqué ahorita, expliqué, desplazar un objeto que está en contacto con otro, se presenta, o sea, siempre que he querido desplazar un objeto, el que sea, incluso nosotros mismos, o carros, o cuando arrastramos una maleta, lo que sea, lo hacemos el movimiento lo hacemos en el piso, y ese piso genera, ¿cómo se llama? Rozamiento, genera una fuerza de rozamiento. Se presenta
una fuerza que ya la conocen ustedes llamada fricción o rozamiento, que siempre se opone, siempre se opone a su desplazamiento. La vamos a indicar así, que siempre se va a poner. La fuerza de rozamiento sobre un objeto es opuesta a su movimiento. Inminente. Respecto a la superficie. Ahí está, ¿no? Lo que les estoy explicando, ¿no? Si yo quiero desplazar un objeto, vamos a ver, si yo quiero desplazar un objeto hacia la derecha, pues la fuerza de fricción va a ser a la izquierda, prácticamente lo que dice aquí, que se opone siempre a su desplazamiento. Si el desplazamiento es para allá, se va a poner para acá, y si el desplazamiento fuera hacia allá, su fuerza de fricción va a ser contraria. Es opuesto a su movimiento inminente respecto a la superficie hasta la superficie. Y siempre procuramos trazar los ejes X y Y para establecerle el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora, dice la fuerza de rozamiento, porque hay que ver cómo se calcula. Cinético. Acuérdense que aquí hay dos, el cinético y el estático. Vamos a ver primero el cinético. El cinético siempre, bueno, ahorita lo establecemos, pero es cuando hay movimiento entre superficies. Puede resumirse matemáticamente. A nosotros nos interesa cómo se calcula sobre todo, ¿no? Entonces se va a calcular de la siguiente forma. Aquí se lo voy a establecer. ¿Cómo se calcula esa fuerza de fricción? Cinética. Ok, ahorita les voy a decir. Se calcula de esta forma, ¿no? F, acuérdense, bueno, lo voy a hacer más bonito. No tal cual. FK, que es fuerza de fricción pero cinética, va a ser igual a un factor que va a ser establecido por una tabla que no cambia, depende, bueno, va a cambiar, depende del objeto, perdón, el material que sea, por la fuerza normal. No vayan a creer que son newtons, que la fuerza normal está en newton, ¿no? Pero aquí es la fórmula así. K significa cinético o dinámico. Bueno, lo pone abajo para que no se establezca. Y ustedes cuando vean ahorita una S, ahorita van a ver la S, significa estático. ¿Sí? Cinético va a ser, estático va a ser por la palabra estático en inglés, que significa, se escribe static, y por eso se usa la primera letra. ¿Sí? Y el otro puede ser cinético o dinámico, pero porque la K, porque no la dynamic de la D. Ok, porque cinético se dice kinetic, que es la primera letra de la palabra kinetic. Entonces esa es la fórmula, fíjense bien. Yo solamente voy a multiplicar, pues si yo quiero calcular la fuerza de fricción, pero cinética, kinetic, va a ser el factor mu K, que son valores establecidos por una tabla, depende del material, por su normal. Entonces voy a tener que calcular la normal a fuerzas. Entonces tengo que poner qué es cada cosa. ¿Dónde? Siempre que pongo una fórmula tengo que poner qué es cada cosa. Donde FK, o sea, la fuerza, se llama fuerza de fricción. Cinético, así se llama, va a estar en unidades de newtons. No van a creer que es normal. La N, fuerza normal se llama.
que también tiene unidades de newtons. Y el μk, como les decía, es nuevo para ustedes, igual que la normal. Se llama coeficiente de fricción entre dos materiales. Pues resulta que esa, ya ven que la velocidad se mide en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo cuadrado, la gravedad también se mide en metros por segundo cuadrado, la fuerza de Newton y así. Por resulta que el μk no tiene unidades de medida, no tiene, también existen en la física cosas que no tienen, variables que no tienen unidad de medida, a eso se les va a llamar adimensional. Cuando no tenga unidad de medida, que solamente sea el número, como la μk que no va a tener unidad de medida, se le va a conocer como adimensional. ¿Sale? Si yo quiero despejar aquí μk, ahorita vamos a ver si es cierto porque es adimensional. Si yo despejo μk es lo mismo, ¿no? Es uno mismo, no van a creer que es mu. Es la letra, no les había dicho, pero esa letra es una letra griega que se llama mu. Mu es una letra griega que se escribe así, mu. Sí, letra griega es la M mayúscula, sí, que es mu, pero se usa aquí en física para detonar para definir como el factor de fricción. El factor de fricción cinético y el estático. Ahorita vamos a ver el estático. Vamos a despejar μk, que es lo mismo, que es uno junto, perdón. La normal estorba, pasa dividiendo y quedaría la fuerza de fricción cinética entre la normal. ¿Sale? Pero ¿en qué se mide la normal? Acuérdense que la normal se mide en newtons, perdón, la fuerza de fricción. Y la normal en que se mide también en newton, aunque parezca raro. ¿Sí? Entonces newton con newton se elimina y queda 1. Quiere decir que cuando queda 1 es porque las unidades son unitarias, o sea, son adimensionales, no tiene unidades, pues. Porque no quedó que newton, no quedó metro, no quedó nada, ¿no? Así que no se les sorprende eso. Entonces, ya tenemos cómo se calcula la fuerza de fricción, que es el μk por el n. μk, acuérdense que es un factor de coeficiente de fricción que viene en tablas. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a poner aquí abajo. ¿Qué pasa con el estático? Ya pusimos el dinámico, falta el estático ahora. Resulta que ese valor puede variar. Es muy importante esta parte. Puede variar entre 0. El μk puede estar, está entre 0 y 1 nomás. No existe que esté entre mayor de 1, o sea. En ninguna tabla van a encontrar que hay un material que tenga más de 1, no. Está entre 0 y 1. El μk, el dinámico, o sea, el cinético. Pero el estático está entre 0 y cierto valor máximo. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Ahí está. Ahí va. Voy a poner la fórmula. Es prácticamente la misma que pusimos ahorita. Prácticamente la misma va a quedar. Pero en lugar de FK va a ser Fs igual a μs, que es el factor de fricción estático, S estático, por la normal. Siempre se multiplica por la normal. Es muy importante la normal aquí. Vamos a poner donde Fs se llama fuerza de fricción o de rozamiento estático. Que ya dijimos que está en newtons. La N es la fuerza normal, que ya dijimos que también está en newtons. Y el μs, que es el coeficiente de fricción, como es S, es estático. Acuérdense que es entre dos materiales.
y que este jamás tiene dimensiones. Se llama adimensional. Una variable que no tiene dimensiones en física se le conoce, y en química y en otras ramas se le conoce adimensional. Ok. Y ahora sí, vamos a poner la tabla relevante para esto. Dice, observa que en este caso se trata del valor máximo de la fuerza de rozamiento. Y al ser así, pasa lo siguiente, miren. ¿Qué es esto del valor máximo? El valor máximo es el valor el que más puede tomar. Entonces la ecuación anterior, la de mu s por n, que es mu, que es el factor de fricción estático, queda de la siguiente manera. La voy a poner aquí. De modo que, en general, para ponerlo en general, de manera general, la ecuación que pusimos anterior queda de la siguiente manera. La fuerza de fricción estática, no se les va a olvidar, fuerza de fricción estática es igual, perdón, es menos, para que sea el máximo tiene que ser menor o igual que el mu s por el n. O sea, que haz de cuenta que pusimos este que está aquí, pero con menor o igual. ¿Por qué? Porque dijimos que es el máximo valor que puede tomar este. Entonces por eso le ponemos menor o igual, porque también lo puede tomar. Ese es el valor máximo que puede tomar, entonces le ponemos el menor o igual. Eso es lo que cambia nomás. Luego vamos a ver para qué sirve esto. Ahora sí, vamos a poner la tabla. Voy a poner aquí. Tabla de coeficientes de rozamiento. Ya sea el dinámico o el cinético, perdón, o el dinámico, como le quieren llamar, o el estático. Y lo vamos a poner. Ahí va. Bueno, no le voy a poner los 2 puntos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13 para abajo. Vamos a ver. Y ya lo pueden ustedes ir dibujando. Ahí si no sale completamente bonita, pues ustedes la mejoran, ¿no? Yo digo por los tiempos. Tocaría que ustedes la hicieran mejor.
Si lo choquito al final. Bueno. Esa es la tabla para calcular, les digo, la fuerza de fricción, porque me van a dar los cinemáticos y el estático. Primero vienen las superficies. Y como no tiene unidades, mu s y mu k, aquí lo voy a poner. Ahí está. Y voy a poner los valores. Vamos a empezar. Primeramente va a ser madera con madera. Vidrio con vidrio. Acero con acero. Aluminio sobre acero. Latón sobre acero. Zinc sobre hierro colado. Igual muchas veces viene el problema del valor. Cobre sobre vidrio. O va a decir el material. Hule contra concreto seco. Madera en nieve seca. Teflón contra teflón. Estoy viendo que no me ha brincado uno. Luego sigue cobre sobre acero. Déjame checar que no me ha brincado uno. Madera, vidrio con vidrio, acero con acero, aluminio sobre acero, latón sobre acero, zinc sobre hierro colado, cobre sobre... Ah, me brinqué uno. Jiji. Lo ponemos aquí al final. Cobre sobre vidrio. No, mentira. Cobre sobre hierro colado. Faltó. Ok. Para madera con madera son... Varía entre 0.25 y 0.5. Puede estar entre esos valores. Y el mu k vale 0.2. Este es 0.94, 0.4, 0.74, 0.57. Se mueve mucho el borrador. 0.47. El mu k son diferentes, ¿no? Este era, como me lo había brincado, 0.53, 0.36. Latón sobre acero. 0.51, 0.44. $0.85, 0.21. También me lo había brincado 1.05. Ojo, este sí puede ser mayor a 1. El que no puede ser mayor a 1 es el de la derecha, ¿no? El que habíamos dicho. 0.68, 0.53, 1.0, 0.8, 0.04, 0.04, muy pequeño este. Y 0.04, 0.04.
Esta tabla que estoy mostrando aquí me está dando los valores de μs, que es el factor de fricción de T estático contra el dinámico. Para cada material. Existen más materiales, pero son los que me está dando aquí, ¿no? la situación. Entonces ya con esto vamos a poder aplicarlo a los problemas que involucran este tipo de situación. Vamos a ver qué tal el primero. Ahí va, ¿no? Por lo pronto ahí va. Ya con esto podemos avanzar en la siguiente situación, que son problemas. ¿Sí? No se nos va a olvidar que tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre siempre. Siempre lo tenemos que hacer. Siempre, 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 siempre. Para saber qué tenemos de información y poder atacar el problema. Ahorita vamos a ver cómo se usa mucho la estática. De hecho, antes de empezar con los problemas, siempre vamos a tener bueno, luego cuando nos toque verlo, lo vamos a ver. Entonces, por lo pronto aquí, a ver, es la parte teórica de fuerza de fricción o de rozamiento.